Buenos días, queridos alumnos de segundo de bachiller. Estamos en el 35 día de confinamiento. Es 19 de abril de 2020 y ya, si al principio tenía la intuición de que nos estaban tomando el pelo, ya no es una intuición, ya está comprobado. Esto es una grandísima tomadura de pelo. Estamos en una dictadura de un gobierno ayudado por todos los medios de comunicación. Os recomiendo que no miréis ningún periódico y que no os creáis nada y que dediquéis el tiempo a hacer lo que os gusta, pues que es por ejemplo la filosofía o no sé, los videojuegos, lo que sea, pero no mirar ningún medio porque nos están infectando con sus tonterías y nos quieren hacer creer que bueno va a ser el gobierno cuando nos deje salir de casa, cuando es un derecho elemental de la persona entrar y salir de casa. Yo no he visto ningún muerto, no he visto ningún enfermo y no he visto ninguna catástrofe, más que si abres cualquier periódico, lo único que dicen es muertos, muertos, muertos y este ha dicho una tontería y el otro ha contestado otra y esto no tiene sentido más que estamos en una dictadura. Vamos, que yo no creo que en los tiempos de Franco fuera mucho peor, ni casi en los tiempos de Hitler, Mussolini, Stalin, etcétera. O sea, el poder es una porquería. Os tengo que decir que ayer estuve viendo un documental sobre el anarquismo que me encantó. Además lo ha hecho un hijo de español, aunque él ha nacido en Francia, creo. Tancredo se llama, Tancredo, se me ha olvidado el nombre. 3 horas de documental, buenísimo. De verdad, los seres humanos no necesitamos que nos dirijan la vida, necesitamos los gobiernos, está claro, nos dejan en paz y somos capaces de gestionar nuestra vida y de organizarnos y de vivir felices, pero siempre está ahí los poderosos, los que quieren aprovecharse, los listillos, los que se creen mejores que nadie y los que tienen que mandar. Pues es que, bueno, en fin. Bien, la Revolución Española está lejos de llegar, pero bueno, aquí lo dejo como mi testimonio de que una ciudadana española que se aguanta, porque no quiero que me pongan una multa, pero que no estoy nada de acuerdo. Y por favor, no aplaudáis a las 8, no aplaudáis. En todo caso, sacar la cacerola. Y cacerolazo, cacerolazo a todos los gobiernos que nos están imponiendo esta dictadura de quedarnos en casa. Y una vez dicho el mitin, pues ya paso a explicar a Aristóteles, que ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, es uno de mis autores favoritos con el que, bueno, desde que tenía vuestra edad me llamó la atención y me identifiqué. Primero, porque, bueno, pues Aristóteles nació en el año 384 a.C., nació en el norte de Grecia, pero bueno, en una familia de médicos importante, probablemente recibió la formación que se les daba en aquella época a los médicos. Perdón. Los médicos estaban bajo el patrocinio del dios Esculapio, por eso se llamaban las familias de médicos familias asclepiadas, familias que seguían a este dios. Y por lo tanto, pues ya vemos que debió de tener una formación, vamos a decir, médica, biológica, del ser vivo, ¿no? Esto fue su primera formación. Con 17 años, pues parece ser que fue ya a Atenas y fue alumno de Platón en la academia. Ya tenemos los dos elementos fundamentales de este gran filósofo, su formación médica familiar, su formación matemática filosófica que recibirá en la Academia de Platón. Bueno, estuvo 20 años allí en Atenas hasta que pues hubo disturbios y se tuvo que escapar porque él era macedonio, era extranjero y a los macedonios se les acusaba pues de los disturbios. Total, que se tuvo que ir a una ciudad que, espérate, no me acuerdo cómo se llama, Artaneus, donde gobierna el tirano Hermias. Bien, y luego en otra ciudad de este tirano establece una comunidad de corte académico y también se casa. Bien, y allí pues enseña las cosas que había aprendido de Platón. Finalmente, en el 343 vuelve a su tierra, vuelve a Macedonia y el rey Filipo de Macedonia le hace preceptor de su hijo Alejandro. Imaginaros, Aristóteles, preceptor de uno de los dirigentes más importantes que ha habido en la historia, Alejandro Magno, que llevará a Grecia hasta la India, o sea, las conquistas de Alejandro llegan hasta la India con sus elefantes. Bueno, y al final del todo,
vuelve a Atenas donde funda el Liceo. Liceo es la palabra que ha quedado ya sabéis, los institutos en Francia se llaman le lycée y esto viene del Liceo de Aristóteles, que es la escuela que Aristóteles fundó. Bueno, en cuanto a los escritos de Aristóteles, hay algunos que son esotéricos y otros que son públicos. Precisamente los públicos, los que había escrito para todo el mundo, es los que bueno, se han perdido, ¿no? Bueno, solo nos queda el diálogo Eudemo, que estudiaba el alma, el diálogo protréptico, que era una invitación a la vida contemplativa, es decir, no estar haciendo cosas, sino estar meditando en la verdad. Contemplar quiere decir ver y quedarse ahí mirando la verdad o la belleza o las grandes ideas de Platón. Bien, y y en este mismo protréptico pues defendía el alma, la doctrina del alma inmortal. En cuanto a los escritos privados, pues curiosamente, claro, son los escritos que sus discípulos recogieron, porque Aristóteles, por lo visto, pues no se dedicó a la literatura como sí hizo Platón, a escribir libros bien escritos y ordenados y con un índice, sino que los escritos que nos han llegado de Aristóteles y son los más famosos son los apuntes de clase de sus discípulos, de sus alumnos. Imaginaros qué importantes sois, porque, bueno, sí, los alumnos siempre hemos sido importantes. Recogemos lo que nuestros maestros nos enseñan. Bueno, y en estos escritos, digamos que donde impartía, que son los apuntes de clase que los alumnos cogieron, pues hay como varios tipos, ¿no? Primero tenemos los escritos, los libros en los que se habla del mundo físico, la física de Aristóteles, ¿cómo se llama esto? La física meteorología que estudia los fenómenos atmosféricos, el Parva Naturalia, Tratado de Historia Natural, luego los escritos metafísicos, ya sabéis, la metafísica de Aristóteles, que al principio era un tipo de escritos que Andrónico de Rodas, un discípulo, no sabía dónde colocar y los puso detrás de los de física, y por eso, como estaban en la estantería detrás de los de física, pues acabó llamándose metafísica, lo que viene después de la física. La metafísica se ocupa del ser, coincide, ¿no? La cosa física de estar detrás de esos escritos con el ser, que es lo que está más allá de lo físico. Bien, importantísimo, los escritos lógicos de Aristóteles. Aristóteles fundó la lógica como ciencia, como saber independiente. Ahí tenemos los analíticos, porque Aristóteles llamaba a lo que hoy llamamos lógica, la llamaba analítica. Y finalmente los escritos éticos y políticos, como la política, como la ética Nicómaco. Nicómaco era su hijo. Y qué mejor herencia para un hijo, antes que un olivar o millones en el banco, pues un libro de ética. Me ha encantado que mi padre me hubiera escrito un libro de ética. Bueno, en fin, es broma. Simplemente para que os acordéis. Ética Nicómaco, fundamental libro de la ética y de la filosofía occidental. Y luego los escritos de retórica, ¿vale? Pues donde en la retórica ya hemos dicho que es aprender a hablar, aprender a escribir, a componer, y la poética también. Bueno, el desarrollo del pensamiento de Aristóteles tiene 3 fases. El primer periodo, que es el platónico, que estarían estos escritos que hemos dicho antes, ¿no? Sobre el protréptico, donde habla del alma, donde defiende la doctrina de las ideas de Platón. Luego viene un periodo de transición en el que ya critica la teoría de las ideas, y luego el periodo de madurez, donde escribe sus obras principales, como puede ser la metafísica. Bien. Entonces, importante, decimos que Aristóteles mezcla, junta, hace una síntesis, porque es un gran sabio y un gran filósofo, entre 2 cosas que parece que no tienen nada que ver, que es la formación médica que recibe en su familia y la formación del platonismo. Esta doctrina de la teoría de las ideas, ¿no? De que además de este mundo físico hay otro donde están las ideas eternas, inmutables,
que son los modelos sobre los cuales se ha fabricado este mundo natural. Entonces, parece imposible mezclar dos cosas tan diferentes, pero es que Aristóteles lo consigue y da lugar a una síntesis filosófica que va a durar y va a durar en Occidente, es decir, en Europa, ¿no? En España y en todos los demás países de Europa, va a durar hasta el siglo XV, al siglo XVI. Es que no se va a poner en cuestión, no se va a cuestionar la ciencia que inaugura Aristóteles, aunque en algunos momentos, bien, Platón también está ahí presente, ¿no? En esta civilización europea, pero digamos que la ciencia tal y como la ve Aristóteles va a ser la ciencia de Occidente hasta que lleguen, pues ya sabéis, Galileo y compañeros mártires. Bien, hay que decir que, bueno, por supuesto, Aristóteles destaca por su investigación de la naturaleza. Ya desde Heráclito, esta lección de que la naturaleza es puro cambio está tanto en Platón como en Aristóteles. Y además Aristóteles tiene la parte de que no rechaza el estudio de la naturaleza, no dice, bueno, como aquí todo se muere, como aquí los animales mueren, las personas mueren, las plantas mueren, ay, esto es la muerte, mejor dediquémonos a lo eterno. No, Aristóteles no es de ese modo de pensar, aunque a la vida le sigue la muerte, bueno, pues lo acepta, ¿no? A la vida le sigue la muerte, es que no hay más, es que esta es la rueda de la naturaleza. Intenta explicarlo, intenta dar una explicación filosófica a esta vida y a esta muerte, a este cambio que caracteriza el mundo en el que vivimos. Bueno, y por otra parte tenéis aquí otra pregunta donde se relacionan Aristóteles y Platón. Son dos grandes de la filosofía, realmente son como dos picos, dos grandes montañas que están una al lado de la otra, ¿no? Y bueno, se puede decir que Aristóteles nunca dejó de ser platónico, nunca. Aunque la orientación de su pensamiento fuera más empirista, empirista quiere decir que tuviera en cuenta la experiencia, ¿no? Y la sensibilidad, los sentidos, aunque esa fuera la orientación, nunca dejó, nunca mandó al desván o a los trastos o a la basura lo que Platón le había enseñado, concretamente la doctrina de las ideas, la doctrina de la morfé. Morfé en griego significa forma, en español lo hemos traducido por idea también. Bueno, ya sabéis que a veces las palabras, pues no, de un idioma para otro, es que el lenguaje no es algo que está ahí siempre igual. Entonces, bien, morfé se puede traducir de las dos maneras: idea, al estilo platónico; forma, al estilo aristotélico. Y esta idea que Platón ponía en un mundo aparte, ¿no? Cuando nos decía, bueno, aquí somos muchos seres humanos, pero es que todos somos copia del ser humano ideal. Bien, pues esta idea ya no está en un mundo aparte, un mundo ideal. El mundo ideal, como en la canción de Aladín, acordaros con la canción de Aladín, un mundo ideal, bien, esta sería la canción platónica por excelencia. Bueno, pues ese mundo ideal ya no está allí en las nubes, sino que esa idea está dentro. O sea, que la idea de ser humano está dentro de mí y está dentro de ti, puesto que somos seres humanos y tenemos esa configuración de ser humano. Vamos, esa configuración. Configuración quiere decir que tenemos una cabeza, un tronco, unas extremidades, que vamos de pie por la vida, en fin, lo que nos hace ser humanos, y que tenemos cabeza con cerebro dentro para pensar. Esa es la configuración humana, esa es la morfé humana, esa es la idea humana. El modelo, o sea, no sé, como los planos, ¿no? De un coche, los planos de un coche los hacen los ingenieros de la Volkswagen y luego ese plano se multiplica por millones. Pues algo así es esta historia de la morfé que está dentro de cada uno de nosotros, ¿vale? Respondemos a esta configuración humana porque, bueno, la expresamos esa definición de ser humano cada uno de nosotros. Bueno, por lo tanto, esta es la gran aportación que hace Aristóteles. Elimina el mundo de las ideas de Platón. No hace falta otro mundo ideal para explicar este mundo. Este mundo se explica desde sí mismo y Aristóteles va a inventar una serie de conceptos importantes que ya veremos poco a poco para explicar este mundo desde sí mismo sin necesidad de recurrir a otro mundo aparte de este, ¿vale? Bueno, y sencillamente, antes de dejaros en paz, pues quiero deciros que a mí una de las lecciones de Aristóteles que creo que me ha quedado desde los 18 años, y aunque me muera con 100, me acordaré siempre de eso, es de que esta frase
de que dice Aristóteles que todos los hombres desean por naturaleza saber. Vamos, no sé, ahí me siento me siento unida a Aristóteles, vamos, hombre, no creo que sea la reencarnación de Aristóteles, que más quisiera yo, pero es que me parece que es cierto, o sea, si es que no podemos pasar de querer saber. Claro que luego querer saber, claro, a ver, ¿qué es lo que quieres saber? Pues las tonterías, como estar haciendo la gente controlando a ver quién saca el perro, a ver quién saca la basura, a ver quién sale a la calle, que estamos así de vigilantes, ¿eso quieres saber? Es que eso no tiene mucho interés. Entonces, precisamente, eso es lo bueno de Aristóteles, o sea, que él dirige el saber hacia cosas que sí merecen la pena, como es pues, la verdad, la idea, de dónde viene el mundo y por qué las cosas y por qué la naturaleza funciona como funciona y cómo hacemos para explicárnosla, ¿no? Entonces, bueno, y luego Aristóteles, perdón, clasifica el saber. Primero, hay como tres grupos. Está el saber de lo posible, que es los saberes que tienen que ver con las cosas que hacemos, que no existen más que porque el ser humano las hace, como pueden ser, pues no sé, hombre, no había coches entonces, pero las casas, las casas, los carros, los instrumentos para ir al campo, todo esto lo fabrica el hombre y es el saber técnico. Luego está la vida en sociedad, el hecho de que como vivimos todos juntos unos con otros, tenemos que comportarnos de una manera humana, de una manera ética. La ética estudia el comportamiento y estudia las acciones que tenemos los seres humanos. Y la política, por supuesto, otro saber práctico. La política importantísima desde el momento en que vivimos en sociedad. Bien, estos son los saberes de lo posible, que es lo que hacemos los seres humanos. Luego están los saberes de lo necesario, que son aquellos saberes sobre asuntos que no hemos hecho los seres humanos, como por ejemplo los números, las matemáticas, saber matemático, el saber de la naturaleza, la física, el estudio de la naturaleza, el saber metafísico, es el saber del ser que es siempre igual, de lo necesario, ¿no? Y la teología, que es pues como un ser, el ser por excelencia, que sería Dios, motor inmóvil para Aristóteles. Vale, este es el saber de lo necesario, la filosofía primera, la teología, la física y la matemática. Y la lógica, que ya he dicho antes, es un saber que inventa Aristóteles, que es una preparación para el saber. La lógica que estudia el razonamiento, que nos invita a pensar sobre los modos de razonar para razonar correctamente, y que Aristóteles formula la teoría del silogismo. Y mira tú qué cosa que se me ha ocurrido, que gracias a esta clase que he dado de Aristóteles me voy a ir ahora mismo a ver el estudio del silogismo de Aristóteles, porque estoy harta de repetir siempre el mismo silogismo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿cómo es? Sí, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. El silogismo que viene aquí en el libro, pero es que hay muchos más, hay unos cuantos más. Entonces me ha entrado la curiosidad y me voy ahora mismo a ver qué más tipos de silogismos hay. Que paséis buen día.